tema Mi Compañera, Pastor Juan Lagunes, esperando verdad que te guste. Y eso suena más o menos así con la jarana y la guitarra Luis, ¿verdad? Y suena así. ¿Cuántas veces me pregunto cómo llegó junto a mí y cómo suceden las cosas? Nunca lo pude entender. Ella nació para mí, Para mí, yo también para ti, para que ella me acompañe, para que yo la ame por la eternidad. Y como dice, ella es la luz de mi vida, la que me da alegría. Ella es parte de mi vida, el gran amor de mi vida. Ella es la dueña de mi corazón, mi alto refugio y mi habitación, mi compañera, la que tanto amo. Ella es mi mujer, es el regalo que Dios me mandó, es la alegría de mi corazón, mi compañera, la que tanto amo. Ella es mi mujer. Así es, amigo, mi compañera. Y en un coratorio me dice la Biblia: alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Hijo mío, ¿por qué andarás ciego con la mujer ajena, cuando Dios ya nos dio el regalo? Aquella compañera, aquella preciosura, aquella que andando atrás de ella muele y muele, que no la dejaron ni respirar, y hoy se lo ve en la calle, ya trae otra como lo hizo, quién sabe, y ni me quiero imaginar. Ella es la luz de mi vida, la que me da alegría. Ella es parte de mi vida, el gran amor de mi vida. Ella es la dueña de mi corazón, mi alto refugio y mi habitación, mi compañera, la que tanto amo. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga grande y poderosamente. Les saluda el pastor Juan Lagunes Jr., contento, bendecido con mi Señor por permitirme saludarles. Dios bendiga a todos los hermanos que nos ven de distintas áreas del estado, de nuestra República Mexicana, el extranjero. Un abrazo para todos ellos. Dios me les bendiga. Bien, me disculpo, el día de ayer teníamos que haber subido la predicación. Por dos motivos no se pudo. El primero es que mi celular me está fallando mucho. El segundo es que el internet está fallando bastante. Pero contento estoy con mi Señor de que nos permita hoy traer una palabra de bendición para ustedes. Quiero hoy hablar acerca de un apóstol un poco rudo, un apóstol tosco. Me estoy refiriendo al apóstol Pedro, aquel que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Quiero estar en San Juan capítulo 21, verso número 15 al verso número 17. Lo leo para ustedes. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y vamos desde el inicio. Vamos a
ver un poco la vida del apóstol Pedro. Y es que Pedro conocía a Jesús, pero no había tenido un encuentro personal con él. Recordemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Es decir, Pedro conocía a Jesús, había visto a Jesús, pero no había tenido el encuentro con Jesús. Allá en Lucas, en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, nos habla acerca de la pesca milagrosa. En esa ocasión, Jesús llega temprano de mañana a las orillas del río y Pedro estaba lavando sus redes. Jesús le dice a Pedro: préstame tu barco un momento. Y Pedro accede. Pedro accede y le da la barca a Jesús. Jesús se sube a la barca y empieza a predicarle a la multitud de gente Jesús. Pedro se quedó ahí, escuchando lo que Jesús había dicho. Termina de Jesús de predicar, despide a la gente se va bendecida. Jesús se baja de la barca y le dice: boga mar adentro, vamos a pescar. Pedro se queda pensando y automáticamente dice: sí, Señor, vamos. Pero he tratado de pescar toda la noche y no he podido pescar nada. Pedro era un pescador experimentado. Pedro no era un pescador que empezaba, no, era un pescador experimentado. Pero dijo algo Pedro. Vemos aquí dos puntos importantes: la obediencia, accedió a ir, y segundo, es que creía en Jesús. En tu nombre, dijo Pedro, vamos a echar las redes. Y usted sabe lo que pasó, la pesca milagrosa. La barca se llenó de tantos peces que tuvieron que llamar a más barcas porque la barca se hundía. Y es que cuando Jesús está en tu barca no se va a hundir y vas a tener éxito en lo que hagas. Pero hazlo en el nombre de Jesús, no en tu nombre. Cuando terminaron y llegaron a las orillas del río otra vez, Jesús le pone la mano a Pedro en el hombro y le dice: sígueme, ahora te haré pescador de hombres. Pedro pudo haber dicho: Señor, espérame, voy a vender el pescado, que mira cuánto hay. Pedro no dijo absolutamente nada. Pedro enseguida siguió a Jesús, porque Pedro le había creído a Jesús. ¿Quién era Pedro? Era un hombre valiente, era un hombre tosco, Pedro el enojón, pero estaba con Jesús. ¿Quién eres tú? Una persona con defectos, una persona con virtudes, una persona que quizás no haga lo correcto siempre, pero estás con Jesús. Y Pedro era amigo de Jesús. Jesús un día le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Y Pedro creyó esa palabra. Pedro dijo: no solamente soy el discípulo, no soy solamente un creyente, soy amigo de Jesús. Pedro estaba contento de ser un pescador sucio, mal hablado, tosco, agrio, ahora a estar con el hombre más importante de toda la historia, Jesús. Yo creo que Pedro amaba a Jesús, y algo que estoy seguro es que Jesús también amaba a Pedro. Pedro le encantaba estar con Jesús. Pedro era amigo de Jesús. En la última cena Jesús dijo: alguien me traicionará. Alguien lo va a hacer. Todos empiezan a verse el uno al otro
Y Pedro, quizás con la cara extrañado y un tanto molesto: Señor, ¿quién es? Y todos se volteaban a ver el uno al otro, y Pedro podía dudar de todos ellos, pero Pedro no dudaba de él, porque Pedro sabía que él no iba a hacerlo. Estando con Jesús a solas, Pedro le dice: Señor, dime quién es. Jesús se quedaba callado: Señor, dime quién es. Y Pedro le dijo: Señor, mira, si es posible, mi vida daré por ti. Mi vida voy a dar por ti, Señor. Jesús se le queda viendo a Pedro y le dice: Pedro, ¿tu vida darás por mí? Mira, no va a cantar el gallo 3 veces. El gallo va a cantar 3 veces. El gallo va a cantar y tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro se queda pensando: Señor, no te voy a negar. Señor, yo no te negaré. Pedro pensó en ese momento: Señor, el Señor se equivocó. ¿Yo cómo voy a negar a Jesús 3 veces? Si Él me cambió la vida, Él me transformó, Él me redimió, ¿cómo lo voy a negar yo 3 veces? No creo. Pero Pedro le había hecho una promesa al Señor de dar su vida por Él. Pedro dijo: mi vida daré por ti. No te van a tocar si yo estoy junto contigo. Pedro se conocía. Pedro sabía quién era. Pedro dijo: mi vida daré por ti, te lo prometo, Señor. Y Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar. No 1 ni 2 veces, 3 veces. Pedro pensó que Jesús se había equivocado. Esa noche, cuando Jesús regresa de orar Jesús y ve a los discípulos durmiendo, Jesús los exhorta, y mientras estaba hablando llegan a prender a Jesús. Llegaron con fuego, con cadenas, como si fuera el peor de los criminales. En ese momento los discípulos que estaban con Jesús retroceden y la multitud que seguía a Jesús salió corriendo. Hay una gran diferencia de ser un discípulo de Jesús a ser un creyente, un seguidor de Jesús. Porque los seguidores de Jesús, los creyentes, cuando llega el problema, lo que hacen es salir corriendo, ausentarse, apartarse. Los discípulos no hacen eso. Aún los discípulos, dice la Biblia, retrocedieron un poco. Dejaron a Jesús solo, pero estaba Jesús junto con Pedro. Pedro le había hecho una promesa a Jesús, que no lo iban a tocar, que él iba a poner su vida por Jesús. Cuando llegan a prender a Jesús y quieren hacerle daño, Pedro saca una navaja, sacó un cuchillo y cortó la oreja de Malco. Y yo pregunto aquí, ¿qué hubiera usted hecho? ¿Hizo bien o hizo mal Pedro? ¿Hizo bien o hizo mal? Muchos dirán: hermano, hizo bien porque trató de defender. Otros dirán: no, absolutamente estuvo mal porque no tenía que haber hecho eso. Y otros se reservarán sus comentarios. Yo creo que peor hubiera sido que no hubiera hecho nada por defender a Jesús. Reaccionó como humano. Él hizo una promesa y reaccionó como un humano. Se llevan a Jesús. Se llevan a Jesús.
Pedro, entristecido, siguió a Jesús. Vio cómo lo torturaban. Y cuando Pedro estaba en el patio pensaba, quizás cómo voy a hacerle. Quizás si me voy corriendo por allá, salvo a Jesús y nos vamos corriendo juntos. Pedro estaba pensando, pero Pedro tristemente vio cómo lo torturaban, no solamente al profeta, a su maestro, sino a su amigo Jesús. Aquí es cuando viene el momento en que Pedro niega a Jesús, porque le dijeron, tú estabas con él. Pedro dijo, no, para nada. Está usted equivocado, me está confundiendo. Pedro decide irse por otro lado. Pasó un rato y dijeron, oye, tú estabas con él. No, está usted confundiendo, usted está equivocado. Yo no lo conozco, ni siquiera lo he visto. Cuando se le acerca aquella mujer y le dice, no, oye, espera, tú estabas con ellos, tú eres uno de ellos, hablas como ellos. Y es que quiero decirle algo. Aunque usted se quiera ir de la iglesia, aunque usted quiera ir al mundo a volver a pecar, aunque usted se quiera apartar de Cristo, usted es comprado a precio de sangre. Usted tiene un sello enorme en su espalda que dice, apartado para Dios. Usted seguirá hablando como cristiano y de vez en cuando, aunque esté fuera de la iglesia, usted va a decirle a un hombre, oiga varón. Usted va a decirle a aquella persona, Dios le bendiga. Usted va a seguir vistiéndose como cristiano. Porque Dios ya lo apartó para su reino. Usted se quiere apartar de Dios es otra cosa. Y esto me encanta decirlo, porque los domingos que usted no vaya a la iglesia, usted va a estar viendo la hora y decir, a esta hora está empezando el culto ya. Va a extrañar, hoy extrañamos estar en la iglesia. Pedro hablaba como ellos. Pedro negó a Jesús por tercera vez y el gallo cantó. En ese momento, Pedro quedó destrozado, desmoralizado, enojado con él mismo, porque pensó que el maestro se había confundido, pensó que el maestro se había equivocado, pensó que el maestro por primera vez se había equivocado y que Pedro dijo, yo me conozco, yo sé que no soy capaz de traicionarte, pero lo hizo, lo negó a Jesús 3 veces. Pedro niega a Jesús 3 veces. Pedro vio cómo Jesús cargaba la cruz. Vio cómo los látigos caían sobre su espalda. Pedro no cumplió su promesa. Ya no había nada más que hacer. Pedro vio cómo colgaron a Jesús en la cruz y lo crucificaron. Vio cómo se burlaron de él. Todo lo vio a lo lejos. Quizás quería Pedro por un momento estar junto a Jesús y decirle, Jesús, amigo mío, perdóname. Y que Jesús le dijera, Pedro, yo te perdono, ten paz. Pero no pudo hacerlo. Llegó el momento en que Jesús murió, llegó la hora en que Jesús murió.
Lo cargaron, prepararon su cuerpo, lo metieron a la tumba y sellaron la tumba por fuera. Pedro en ese momento, entristecido, sabía que no había nada más que hacer ya. No había nada más por hacer ya. Pedro empieza a pensar y a decir, no es posible. Negué a Jesús, a mi amigo. Quizás muy probablemente Pedro empieza a caminar por la orilla del mar, recordando cuando Jesús le dijo, préstame tu barca. O quizás el primer momento en que conoció a Jesús cuando sanó a su suegra. O cuando desmoralizado estaba limpiando las redes y Jesús le dijo, vamos a pescar. Pedro empezó a recordar todo eso. Recordó Pedro todos los mejores momentos que vivió con su amigo Jesús. Empieza a caminar Pedro sobre las orillas del mar, recordando. Y quizás Pedro dijo, pues, el momento quizás ha llegado de que regrese a ser un pescador. Jesús murió. Y quiero decirte algo, ¿qué importaba si Jesús no resucitaba? Para Pedro había sido su amigo. Para Pedro había sido el hombre que había cambiado su vida, que lo había sacado de ser un pescador ahora a ser un discípulo de él. Este hombre me transformó. Este hombre me redimió. Él prometió resucitar, dijo Pedro. Y si resucita, lo primero que voy a hacer es pedirle perdón. Pero si no resucita, no podré disculparme con él, con mi amigo. Pedro solo quería disculparse. Regresó a la orilla y Lucas 24:12 dice que Pedro creyó en aquella palabra que le dijeron, resucitado el maestro, no está, el cuerpo del maestro no está, ha resucitado. Pedro salió corriendo a ir al sepulcro. Salió corriendo. Fue al sepulcro porque sabía que había resucitado su amigo. Sabía que había resucitado el maestro. Y me encanta esto cuando Jesús tiene un encuentro personal e íntimo a solas con Pedro. Y lo primero que le pregunta Jesús a Pedro es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entiendo que no se lo estaba preguntando al discípulo, porque recordemos que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Jesús le puso por sobrenombre Pedro. Ahora Jesús le estaba preguntando a Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y es que la traducción es Fileas. Fileas viene de filial, de amor filial. Era un amor filial. Es decir, Pedro, ¿me amas como tu padre? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te amo. Aunque Pedro recordó que no había cumplido la promesa. Y es que cuántas veces nosotros le hemos prometido a Jesús, cuando le aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos arrodillamos y decimos, Señor, yo te recibo en mi corazón y te prometo que... La promesa, te prometo, y empezamos a prometer miles de cosas, cientos de cosas que al final no terminamos cumpliendo. Al final no lo cumplimos.
Y es que a Jesús no le importa cuántas promesas le hayas hecho, ni cuántas promesas le dijiste que cumplirías y no cumpliste. Las promesas son para cumplirse. Y es que prometemos y no le cumplimos a Jesús. Le prometemos y no le cumplimos. Por segunda vez, Jesús vio a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, te amo. Por tercera vez, y es que aquí cuando el corazón de Pedro se hace pedazos, porque le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece. Por tercera vez Jesús le pregunta y Pedro lo negó 3 veces. 3 veces. Y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hoy Jesús te ve con ojos de amor, con ojos de misericordia, y te está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas? Si cierras un momento tus ojos y te imaginas los ojos de Jesús sobre ti, preguntándote: ¿me amas? Esos ojos hermosos, ojos color miel, ojos preciosos, que te están mirando hoy y te están preguntando: ¿me amas? Llegó el momento en que Jesús fue ascendido al Padre y ya personalmente no estaba más con ellos. No estaba más con su amigo Pedro. Pero Pedro sabía que Jesús lo había llamado no para ser un pescador de peces, sino para ser un pescador de hombres. En el primer discurso, Pedro pescó 3,000 almas. En ese momento pudo Pedro levantar su vista al cielo y saber que su amigo Jesús estaba con él. En su segundo discurso, 5,000 personas se acercaron. 5,000 personas salvas. Pedro levantó su mirada, sus ojos al cielo, sus manos al cielo, y sabía que su amigo Jesús estaba con él. Recordó cuando Jesús le dijo: sígueme y te haré un pescador de hombres. Pedro se acordó que su amigo estaba con él. Pedro murió crucificado. Pero Pedro murió crucificado de cabeza, con la cabeza hacia abajo. Él dijo que no era digno de morir como su amigo. Pedro, aquel hombre tosco, rudo, aquel hombre que fue cambiado por Jesús, aquel hombre que hizo una promesa y no pudo cumplir, el hombre en el cual el propósito de Dios se cumplió en él, sin importar cómo fuera. Tú, mi hermano, tú, mi amigo, te invito a que seas amigo de Jesús. Pastor, pero es que mire, no, Jesús no le importa cómo eres, no le importó cómo era Pedro. Pastor, es que yo he hecho muchas promesas y no se las he cumplido al Señor. No importa. A Jesús no le importó que Pedro no cumpliera la promesa que le hizo. Aún así, Jesús amaba a Pedro y le dijo: ¿me amas? Hoy el Señor te está diciendo a ti: tú me amas.
No me importa que no hayas cumplido tu promesa. No me importa cómo seas ni quién seas. Te estoy preguntando que si tú a mí me amas. Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo también se lo digo, Señor, amado, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Soy pastor, sí, soy pastor. Pero soy un ser humano que falla. Pero sé que mi Jesús me ama. Y yo también le amo a Él. Y cuando predico y veo cómo decenas, cientos de personas vienen a los pies de Cristo, digo, Señor, tú me has llamado para ser un pescador de hombres. Tú también puedes ser amigo de Jesús. El Señor a ti también te ha llamado, no para que estés limpiando tus redes junto al río, sino para que le sigas a Él. En este momento cierra tus ojos y dile, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, aquí está mi vida. Si de algo te sirve, úsame. Si de algo te sirve, úsame. Señor, aquí estoy. Y sabes que te amo. Perdóname por haberte negado, no una ni dos veces, ni tres veces quizás te he negado. Muchas veces. Perdóname. Amigo, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname. Si he hecho promesas y no las he cumplido, perdóname. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Te mando un abrazo bien fuerte donde quiera que estés. Bendiciones. Y el día de mañana, si no subimos predicación, estaré transmitiendo en vivo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Bye bye. Bendiciones.